Hola, soy Carolina Valderrama, santiagueña, vivo hace 25 años en Buenos Aires. Mi formación de grado es comunicación social. Después estudié en la Universidad de La Plata una maestría que se llama Comunicación y Planificación de Procesos Comunicacionales y distintas otras caminos, digamos, de formación, no solo formales, sino informales, en torno a la comunicación popular y a la educación popular, que es el tema que vamos a tratar hoy en este seminario y que tengo mucha alegría de compartir con ustedes, experiencias que no son propias, sino son transitadas en conjunto con un montón de organizaciones a lo largo de estas más de 2 décadas. Bueno, vamos a hacer una breve genealogía, una historia muy mínima acerca de la tradición de la comunicación popular en América Latina y en nuestro país, en Argentina, pero siempre vinculada a la educación popular, retomando un poco discusiones y reflexiones que se inician más sistemáticamente en la década del 60 y el 70, en particular en ese momento porque en nuestros países hubo lo que se llamó la Alianza para el Desarrollo, y en donde se presentaba que la transferencia de tecnología era la única posibilidad que podían tomar nuestros países mal llamados emergentes para adquirir de alguna manera ese estatus de los países centrales. En ese momento, el modelo comunicacional, el modelo pedagógico que estaba de manera hegemónica, entendido como el único posible, era el de la transmisión del conocimiento. Podíamos pensar en la educación popular, podemos llamarle la crítica a ese modelo de educación bancaria. En ese momento aparecen voces interesantes, críticas en nuestros países, en nuestra región, como Paulo Freire, en Brasil, un pedagogo que comienza a trabajar y a pensar la educación como algo que se hace colectivamente, no en soledad. Ya vamos a retomar esa idea más adelante. Aquí, en nuestro país y en otros países más cercanos, aparecen otras voces como, por ejemplo, en Argentina, Mario Kaplum, otro comunicador y pedagogo popular. Aparece también la voz de Regina Festa en Brasil, de Rosa María Alfaro en Perú. Y también aquí en Argentina tenemos a Jorge Huergo, tenemos más cercana aquí en este tiempo a Cecilia Cerazo, a Claudia Villamayor, todos compañeros y compañeras, pedagogos y comunicadores que empiezan a retomar o que retoman esa tradición en América Latina de la comunicación popular y van recolectando e interviniendo y acompañando a experiencias concretas en organizaciones en todo el continente. La comunicación popular lo que propone no es solamente entender a la comunicación en diálogo, en contrapuesta a lo que los medios de comunicación proponen, pensándolos desde un lugar de detención de poder, en tanto la posibilidad de maquinaria que tienen para la llegada, sino que entiende la comunicación popular como un encuentro y una herramienta en donde podemos pensar un territorio concreto, un territorio local, puede dar cuenta de un conflicto, de una necesidad, pero pensada desde sus propias experiencias. Cuando hablamos de lo popular no hablamos de algo de menor valor, algo que no tiene potencia, hablamos de un posicionamiento político en torno a qué voces se escuchan y qué voces no se escuchan, o qué voces se escuchan más. A veces podemos haber escuchado hablar de esto, dar la voz a quienes nos tienen voz, pero hoy podemos decir también y poner en conflicto esa idea de qué voces tienen mayor propalación y cuáles son aquellas voces que no se escuchan tanto. Esta larga tradición que tiene América Latina, en Argentina fue interrumpida por el último golpe cívico-militar eclesiástico del 76 y después retomada fuertemente al regreso de la democracia. Hubieron varios hitos en esos momentos. Entre esos podemos nombrar desde distintas organizaciones que no fueron masivas y que después divinieron en la Marea Verde. En el medio podemos pensar que tuvimos a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo,
creando y construyendo iconografía popular para narrar lo que no estaba. Y vamos a retomar algunos momentos post vuelta de la democracia que fueron mojones para pensar hoy la comunicación popular, porque también nos podemos pensar en este contexto y ya pensando desde una mirada feminista, desde una mirada situada, ¿qué tiene para decirnos hoy la comunicación popular? ¿Qué tiene para decirnos hoy algo que parece tan lejano? ¿Qué tiene para decirnos hoy la comunicación popular cuando en ese momento hablábamos tal vez de folletos, de volantes, de afiches, de cosas analógicas y hoy pensamos que la comunicación pasa solamente por lo virtual o por las redes? Entonces, ¿qué tiene eso que parece estar en el pasado de novedoso hoy? ¿Qué tiene para decirnos en este presente? Vamos a tomar en esta clase algunos ejemplos que tienen ya sus años, pero que pueden interpelar a este presente en nuestras prácticas cotidianas que siguen estando en nuestros territorios, en nuestros barrios, en nuestras organizaciones, tal vez con otras herramientas. Retomando esta tradición de comunicación popular y tomando de Mario Kaplun, como les decía, un educomunicador, se hacía llamar, radialista y escritor argentino, él entendía que la comunicación, digamos, la comunicación que tiene que lograr un medio de comunicación popular, tenía que ser eficaz. No regalaba esa frase, esa palabra eficaz a los medios de comunicación masiva, porque cuando se refería a eficaz, hablaba de una comunicación del pueblo. Y lo que proponía era no quedarse imitando y reproduciendo lo que los grandes medios de comunicación, las grandes maquinarias de comunicación, que bien viene recordar que la comunicación para los medios de comunicación masiva es una mercancía más. Nosotros cuando hablamos de la comunicación popular nos paramos en esta idea de que la comunicación y la información es un derecho humano, por lo tanto es emancipatorio para los pueblos, por lo tanto es una herramienta de liberación. Ahí también algo en la tradición que les comentaba antes, ha sido muy importante el cruce entre la comunicación popular, la educación popular y en ese momento la tradición de las comunidades eclesiales de base, fuertemente arraigada en una iglesia de la teología por la liberación. Fue una conjunción muy virtuosa que permitió a estas personas creyentes a pensar, si se quiere, ese paraíso aquí, no después de la finitud, por decirlo de alguna manera. Entonces, fue una potencia que permitió a esas organizaciones encontrar un lugar y ser alojadas, ya después vamos a ver un ejemplo claro de eso, en algunos ámbitos en donde las pastorales sociales han cobrado una fuerza muy importante para esa posibilidad del decir de quienes no tenían dónde decir más fuerte. De hecho, toda la historia de la radio en nuestra América Latina tiene que ver con eso, ¿no? Con radios en su momento llamadas truchas o radios clandestinas que posibilitaron, incluso hoy, con las tecnologías que tenemos algunos casos que sabemos que las radios son las que siguen oficiando de lugares para propalar otras informaciones que no suelen circular en los medios masivos de comunicación. Fueron lugares que alojaron estas voces y esas propias organizaciones tomaron esa herramienta y la hicieron propia. Entonces, volviendo un poco a Kaplun, cuando habla de una comunicación para el pueblo, que habla de una comunicación eficaz, lo que está proponiendo es una comunicación que sea, dice él, liberadora, participativa, concientizadora y problematizante. No una comunicación que repita, sino una comunicación que proponga tensión, proponga conflicto, que interpele al poder, que sea irreverente, podríamos decir hoy. Cuando hacemos comunicación popular, decía anteriormente, es inevitable no pensar cuál es ese modelo de educación que subyace en la comunicación que nosotros y nosotres construimos. Toda comunicación tiene un modelo de educación que subyace. La comunicación popular
si podemos anclarla en algún modelo, lo que propone es transitar un modelo que tenga que ver con un proceso, donde las personas son parte de ese hecho educativo y comunicacional, porque lo que pretende es una transformación. Sabemos que en algunas de las teorías de la educación, cuando una persona que está en una situación en donde está en una situación de aprendizaje, esa situación de enseñanza-aprendizaje siempre va a interpelar alguna idea rectora que tenemos, algún prejuicio, ¿no? Porque todas las personas venimos con un mundo. Entonces, en ese acto educativo y comunicativo de ese encuentro, ahí sí podemos pensar de nuevo a la comunicación como un hecho dialógico, pero no exento de conflictos. Es donde en ese encuentro siempre hay alguien que no sabe algo y hay alguien que aprende una cosa nueva y se aprende en conjunto. Esa conjunción entre la comunicación popular y la educación popular, que viene de todas estas personas y estas tradiciones que vengo nombrando, se potencia mucho más cuando después se encuentra con otros sujetos, sujetas, que no estaban contempladas en ese escenario de disputa, porque aún en nuestras organizaciones sociales, en nuestros sindicatos, en la cooperadora, en los lugares donde transitamos nuestra vida cotidiana, toda esa institucionalización en la que circundan nuestras vidas, sabemos que la igualdad o el señalamiento de las desigualdades estructurales no ha sido dado mágicamente. Tuvimos que transitar en este primer momento esas disputas de países centrales con injerencias en el desarrollo de nuestros pueblos, tuvimos que transitar procesos de intervención de nuestras democracias, procesos de resistencia, creación de nuevas narrativas, y con la vuelta de la democracia hubo mucho que reponer de manera urgente, claramente. Y en ese vaivén había algunas demandas que no estaban puestas en primer plano, como los derechos que tienen que ver con las mujeres, las diversidades sexogenéricas, las decisiones sobre nuestro cuerpo, de parir o no parir, el divorcio, la patria potestad, la ley de cupo. Hubieron un montón de otras demandas que fueron sumándose a esas demandas urgentes. En los 90 y con una clara tránsito del neoliberalismo fuerte en nuestro país, una de las cosas que sucedían, por supuesto por la urgencia, era ver cómo se hacía para sobrevivir el día a día. En ese escenario surgieron un montón de otras organizaciones. Al calor de esa lucha colectiva, que lo que volvió a hacer es sacar de las casas a las personas y llevar al espacio del ámbito de lo público. Ahí hay una experiencia muy interesante de fines de los 80, que es la Red de Mujeres de la Matanza. La Red de Mujeres de la Matanza que comienza al calor de las ollas populares de la hiperinflación en el gobierno de Alfonsín. Y en ese momento, estas mujeres se juntaban para llenar esa olla, ¿no? Así cuenta Nelly Borges, una santiagueña que vive hace muchísimos años en La Matanza, en Isidro Casanova. Entonces se juntaban a paliar lo urgente, que era el hambre. Se volvían a juntar, ya venían con sus hijos, sus hijas, sus hijas. En general sus maridos a lo mejor estaban deprimidos en las casas, ¿no? Cosa que suele suceder, ¿no? Que ahí también hay una narrativa que podemos poner en crisis, que es la mujer que se banca todo con los niños encima y va a afrontar la crisis, ¿no? Nos podríamos preguntar si queremos afrontar las crisis de esa manera, o podríamos pensar hoy tal vez con algo que no se hablaba en ese momento, que es cómo distribuimos las tareas del cuidado. Tal vez el cuidado, las tareas del cuidado no es algo que nos resuena mucho, pero bueno, ¿cómo hacemos con todos los niños y las niñas para también activar nuestra vida, ¿no? Y en ese momento cuenta Nelly, volviendo a esta experiencia que quiero reponer, que después de juntarse al próximo encuentro, o al segundo o al tercero, dice, che, ¿qué pasa con fulana que no viene? Y con esta otra que no viene. Y ahí empezaron a preguntarse, y ahí empezaron a enterarse de las vidas, de lo que les pasaba a estas mujeres.
Muchas de ellas sufrían abusos, violencias, pero en ese momento todavía la violencia era pensada como algo doméstico, como algo hacia el interior de las casas. No se hablaba mucho sobre eso. Entonces vieron ahí una necesidad de juntarse a conversar, en esto que hablamos de la comunicación como un encuentro. Ellas ya empezaban a transitar una práctica de comunicación popular sin el nombre. Entonces empezaron a encontrarse, a juntarse en un lugar que les permitió una iglesia de la zona, y después comenzaron a replicar esto y a armar grupos de acompañamiento, de ayuda mutua, llamados así, para acompañar estos procesos. Tanto fue la organización que lograron construir estas mujeres que después armaron más de 10 centros en distintos lugares de La Matanza, lograron armar una red que logró tener después un juzgado más en la zona, y logró articular esta problemática y sacarla del ámbito de lo privado. Fue la primera organización que empezó a trabajar con varones violentos también, la primera organización en Argentina. Una red que tiene mucho tránsito en el tema y que después de eso empezó a trabajar ciudadanía, talleres de ciudadanía, y que después de eso empezó a preguntarse por la comunicación. Vieron que a veces decimos que todo es problema de comunicación, y cuando todo es problema de comunicación, nada es problema de comunicación. Pero entendiendo desde esta experiencia la comunicación como una herramienta para el decir el nombre propio, y ahí después voy a hacer un link con otra experiencia en esto del decir el nombre propio, la Red de Mujeres de La Matanza en un momento armó un espacio para una formación en comunicación comunitaria. Esas propias mujeres que fueron sobrevivientes de situaciones de violencia, ya después comenzaron un camino para ser promotoras en contra de las violencias, se empezó a formar en comunicación comunitaria y decidieron en un momento hacer una campaña local en cada plaza de cada lugar que formaba parte las distintas organizaciones que pertenecían a esta red, o que pertenecen, perdón, a esta red. Entonces decidieron hacer una campaña para denunciar el abuso en las infancias. En ese momento se llamaba el abuso sexual infantil, ¿no? Ahora hemos cambiado la manera de decir el abuso en las infancias. Claro, y curiosamente la pregunta era, ¿por qué quieren trabajar sobre eso y no quieren trabajar sobre violencia? Bueno, y la respuesta fue porque cuando empezamos a hablar de nuestras violencias o cuando vemos otra situación con nuestros niñeces a veces, o cuando nos damos cuenta de lo que nos pasó a nosotras cuando éramos más jóvenes, ¿no? Entonces decidieron armar esa campaña. Esa campaña, tengo aquí un poco de la gráfica. Esa campaña, por ejemplo, esta es una remera que se hizo para la campaña, se llamaba Quiero crecer sin secretos que duelen. Y fue una campaña hecha con poquísimo dinero, y que fue el banner iba paseando de plaza en plaza. Se hicieron repartijas de volantes, de folletos, y tuvo gran recepción, pero sobre todo una experiencia en que estas mujeres que no se consideraban ni comunicadoras ni sentían la posibilidad de poder construir un mensaje colectivamente, por supuesto que conociendo técnicas, ¿no?, específicas, que eso se puede aprender fácilmente, en el sentido de que es algo de formación, es una caja de herramientas para qué mensaje es mejor, en qué lugar, a qué horario, cuál va a ser tu público destinatario, cómo vas a trabajar lo que quieres decir, qué imagen quieres construir. Pero fue un aprendizaje colectivo, porque muchas veces decimos, ¿qué pasa si hoy te dicen te regalamos una radio, pero vos no tienes un proyecto comunicacional, un proyecto de qué es lo que quieres contar y a quién? Bueno, con los fierros solamente no hacemos mucho, pero no hacemos tanto, ¿no? Pensando la comunicación como un hecho colectivo. Entonces decíamos que la comunicación popular se construye de manera colectiva. Eso no implica no conocer técnicas o las maneras, ¿no?, como decíamos hace un ratito, de formatos y formas de hacer comunicación, pero eso
se aprende. Y al ser una construcción colectiva, se supone participativa, asume una identidad propia, comunica desde dónde está situada. Por supuesto que siempre teniendo en cuenta ese contexto, y le habla a alguien. Y habla desde un proyecto concreto. Vamos a hablar un poquito sobre el proyecto, sobre nuestra organización, sobre el lugar desde donde hablamos. Cuando les contaba de manera breve esta historia en nuestro país, en América Latina, de algunas experiencias, muchas de esas experiencias no estaban interpeladas desde los feminismos, porque los feminismos no era una concepción que fuese masiva. Si bien tenemos los encuentros nacionales de mujeres hoy, encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersex, en Argentina desde el año fines de los 80 al 86, experiencia única, en la cual, aparte de los talleres de comunicación, siempre había una radio en el medio, ¿no? La experiencia de las radialistas en los encuentros. Y voy a tomar algo interesante que suele suceder en los encuentros, que es que muchas veces fueron un lugar. Primero, los encuentros en sí mismos es un hecho comunicacional, es un hecho político comunicacional. Podemos pensar cómo eran leídos los encuentros en los medios de comunicación antes de que muchas periodistas y comunicadoras feministas comenzaran a contarlos, ¿no? También podemos pensar en eso como experiencia de relato, de una vivencia única en el mundo, como les decía. De nuestras movilización no feminista, porque los encuentros no se consideraban feministas, iban mujeres e iban feministas. Y un tiempo después, gracias a la lucha sobre todo de Loana Berkins, una de nuestras principales referentas travestis, incorporan de alguna manera o permiten de alguna manera, porque así fue, con mucha puja, feminismos muy tradicionales y conservadores, que las diversidades también formen parte de los encuentros. Entonces les decía, muchas veces en los encuentros podemos ver, o hemos podido ver, a mujeres que van a contar una situación que están viviendo, van a denunciar algo que en general no es contado en los medios de comunicación. Hay un caso emblemático que es de las hermanas Jara, hace por lo menos unos 10 años, que recuerdo, creo que fue en el encuentro de Misiones, que se comenzó a conocer la historia, algunas compañeras periodistas y comunicadoras tomaron el tema, comenzaron a hacer estas redes que hacemos las comunicadoras feministas, de empezar a pasar donde se podía pasar la noticia, hasta que cobró una relevancia porque llegó a medios de comunicación masivos y después, cuando fue la sentencia, digamos, en los tribunales de Mercedes, no se podía entrar en la sala de la cantidad de medios que había. Pero todo eso fue realmente un producto de la periferia, un trabajo de la periferia, hacia la ubicación en el centro, en medios de comunicación masivos, pero porque había compañeras que fueron de alguna manera enlazándose con otras que no estaban tan en primera plana en algunos medios de comunicación. Hubo una construcción de una sensibilidad, ¿no?, colectiva, que por supuesto tiene que ver también con la construcción de redes de comunicadoras, ¿no? Pero digo, ¿por qué traigo esto? Porque si bien hoy puede parecer un poco más difícil, porque básicamente hay un número siempre que sigue constante, que es un 30% de mujeres y diversidades, menos de diversidades en las redacciones, en medios de comunicación. Hoy digo menos también porque en este contexto de mayor precariedad, de monopolización más fuerte, de monopolio de medios y sobre todo de cierre de fuentes de trabajo, es más difícil tener lugar para la voz propia. De todas maneras, estas experiencias también nos vienen a traer, esto que les decía antes, que tiene que decirnos la comunicación popular hoy, que en la construcción comunitaria de lucha sobre todo por derechos o para el acceso a derechos, esta puesta en conjunción de todas estas experiencias que nos salen de la nada, favorecen y promueven
narrativas a cosas que todavía no tienen nombre, ¿no? Que a veces pensamos que no hay manera de nombrar. Bueno, cuando les decía mirar nuestras organizaciones, pensaba que hoy parece que hubiese sido algo mágico empezar a hablar de feminismos o que haya mujeres y diversidad de sexogenéricas en nuestras organizaciones o medios de comunicación o los medios que producimos. Y no, fueron luchas hacia adentro de las propias organizaciones, porque muchas veces esas desigualdades estructurales, por más que pensamos nuestras organizaciones compañeras, no tenían una mirada puesta sobre la desigualdad que implica que maternemos y no tengamos a dónde dejar a nuestras criaturas, a nuestros hijos, que por ahí no podemos estar a determinada hora en una reunión, o sea que es más difícil detentar el poder de la toma de decisiones, que, bueno, no nos alcanza y tenemos un montón de trabajos al mismo tiempo. Entonces, como que hay temas que parecían que, o que hay temas que parecen que no son temas de agenda. Bueno, todo eso fue una gran lucha hacia el interior de las organizaciones para empezar a pensar espacios que tengan que ver con mujeres, con diversidades, cambiar la gramática y la forma de trabajar de determinados temas en agenda, incluir algunos temas en las agendas. Eso fue una gran lucha de muchas compañeras y compañeros dentro de las propias organizaciones, que por supuesto que hoy en este contexto hay un montón de políticas de acceso a derechos que están en crisis en este momento. Pero también hay el surgimiento de nuevos modos de protesta y de nuevos modos del contar eso que está sucediendo en este momento, ¿no? A veces podemos pensar que con marchas no es suficiente, pero bueno, podemos pensar que hay maneras de intervención cruzando la comunicación popular, la educación popular y toda esta experiencia que traen las organizaciones para hacer frente a los desafíos de este presente. Hay un manual que me gusta mucho que es un manual de periodismo popular y feminista del portal feminista Marcha y Chirimbote, que plantea en primera persona ser una comunicadora popular en este contexto, plantea cuestiones técnicas interesantes para aprender y llevar adelante, que comparte también experiencias en América Latina de tal vez cosas que no nos resuenan tan cercanamente, como defensoras de derechos, cosas que tienen que ver con el ambiente y sobre todo incorpora la mirada interseccional para mostrarnos ahí, interseccional, que es una herramienta esta mirada, que nos permite mirar múltiples opresiones que aparecen simultáneas y que muchas veces no se ven, que tiene que ver sobre todo no solo con el sexo, la raza o etnia o origen migratorio, sino también con el racismo sobre todo, ¿no? En nuestras sociedades que muchas veces nos pensamos el crisol de las razas, como se suele decir, o que bajamos de los barcos, como dijeron algunos, la cantidad de capas que hay de opresiones y en general no aparecen estos matices, aparecen opacos a la hora de comunicar. Por supuesto que no estamos exentos de reproducir estas opresiones, por eso es interesante pensar lo que producimos, lo que hacemos también con una mirada interseccional que nos permita dar cuenta de estas múltiples opresiones que jerarquizan muchas veces algunas personas o experiencias vitales, algunas sobre otras. Desde la comunicación tenemos mucho para aportar en ese sentido, para develar, como solemos decir, para poner el foco y para ampliar también la mirada. Seguramente ustedes en sus organizaciones tendrán un montón de temas para contar, porque desde la comunicación popular no contamos casos, contamos historias. Y esas historias tienen que ver con nuestras familias, nuestros vecinos, vecinas, vecines, nuestros hijos, nuestras hijas, lo que pasa en las escuelas, lo que pasa en la salud, lo que pasa con nuestros trabajos, lo que pasa en el acceso a determinados derechos. Bueno, todo eso, todas esas instituciones nos atraviesan individual y colectivamente. Entonces hay un escenario posible de una agenda bastante amplia y frondosa para contar desde este punto de vista,
que contamos historias. Así como en su momento se contaban casos de asesinatos de mujeres como crímenes pasionales, hoy sabemos que hay una lógica que tiene que ver con algo sistemático y estructural, y por eso dimos la disputa para nombrar femicidios y no crímenes pasionales. Entonces contamos historias, no contamos casos. Bueno, entonces decíamos que desde la comunicación popular podemos pensar que hay una pedagogía de la insistencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto que les decía, contamos historias, no contamos casos. Trabajamos desde mensajes que quieren visibilizar, sensibilizar, concientizar, movilizar, proponer participación. Eso es lo que queremos. Que ustedes, que ahora están ahí, que no les veo, que bueno, pero espero que disfruten y les guste esta clase, les den ganas, se entusiasmen, promuevan, intenten contar lo que pasa a sus alrededores, en sus organizaciones y sus barrios, ¿no? Ese es como el objetivo principal, que se entusiasme, que se despierte alguna llamita ahí para hacer cosas con la comunicación. Bueno, y en esto de pensar la interseccionalidad como una herramienta para ver las distintas capas de opresión que pueden suceder, digamos, a determinadas personas y que muchas veces no son visibles o no las podemos mirar o no tenemos el marco para leerlas. Loana solía contar, Loana Berkins, que ya les comenté antes, ya la traje a esta clase antes, solía contar que una de las primeras marchas, marchas del orgullo, al principio, en los 90, contaba que en la primera que logran participar, que habían aportado dinero y todo para la bandera, no estaba su letra. La letra estaba como caidita, como que ni aparecía la letra. Entonces dijeron, bueno, listo, no nos quieren meter ahí en la bandera visiblemente, listo. Entonces contaba que se montaron de una manera que las que aparecían en las fotos eran ellas, ¿no? Digo, pensando esto porque la comunicación no es solamente escribir una nota, hacer un programa de radio, sino tiene mucho que ver también con todos estos otros lenguajes que apelan a nuestra creatividad, ¿no? Que es una creatividad que muchas veces viene de esto, ¿no? De un no poder, y de repente aparece una picardía colectiva que nos destraba algo y nos pone en un plano, si se quiere, que nos conecta con una sensibilidad diferente. Y entonces ahí estaban todas las trabas visibles y con muchos colores apareciendo en las fotos, aunque no en el cartel. Siguiendo con la experiencia de Loana y las compañeras, hacia principios de los 2000, que es cuando el colectivo travesti trans comienza a agenciarse, o sea, comienza a cobrar una organización, si bien ya tenían organizaciones, digamos, construidas un tiempo antes, en los 90, pero comienzan a pensarse a sí mismas y a hablarse a sí mismas. Hacen este primer libro, que fue un relevamiento con una muestra muy pequeña de cómo estaban, quiénes eran, ¿no? Este libro, que está hecho, digamos, con el apoyo de la Universidad de las Ediciones de Madres de Plaza de Mayo, que fue el primer lugar, digamos, ¿no? La Madres de Plaza de Mayo fue el primer lugar en donde inscribieron a las travestis con el nombre autopercibido antes de la Ley de Identidad de Género, y que pudieron estudiar, ¿no? Distintas carreras ahí, o distintos espacios de formación. En este libro es interesante pensar que el nombre se llama La Gesta del Nombre Propio, ¿no? Y si ustedes ven la iconografía o lo que aparece acá, son unos zapatos bien de traba, ¿no? Ahora, luego,
la siguiente mención que hacen un poco en otro informe de la situación de sus vidas se llama Cumbia, Copeteo y Lágrimas, ¿no? Ponen un poco también de algo de lo festivo, ¿no? Vieron que siempre las travestis dicen que ser travesti también que es un término tomado, digamos, de algo denostado para poner en valor la lucha, ¿no? La lucha colectiva. El siguiente, ya este es ya en 2017, está Loana, ya está Loana con una pechera, o sea, quiere decir que está ya organizada, digamos, ¿no? Tiene una pertenencia, hablando de, ¿no? de la fuerza de identidad travesti, con un micrófono, ¿no? En una actitud no pasiva, sino en una actitud que está arengando, en una marcha en el espacio público, ¿no? Hay una diferencia en presentarse de esta manera, ¿no? Pensando lo comunicacional, ¿no? No solamente, como les decía antes, como un mensaje en una nota. Bueno, y después tenemos este otro que ya se llama Con nombre propio, una infancia trans con colores, que cuenta del presente, del porvenir. Entonces, si miramos el primero que les he mostrado, la gesta del nombre propio, y este ya es con nombre propio, cambia el mensaje. ¿Sí? Entonces, da cuenta de una potencia, y aparte, esta investigación ya fue hecha por un organismo gubernamental, pero también por el Bachillerato Mochacelis y por compañeras que ya se recibieron y fueron las propias compañeras que hicieron este relevamiento, esta investigación, una construcción que llevó, aquí es a 10 años de la Ley de Identidad de Género. Bueno, muestra, digamos, de alguna manera, por más que sea un contexto hostil que estamos transitando, hay una construcción colectiva, hay un legado, hay instrumentos de comunicación creados para continuar la producción de narrativas. Bueno, ya llegando un poco hacia el final de esta clase, agradecida de si han llegado a este momento, no se han aburrido, les quería compartir una cita de una activista afroamericana, feminista, abolicionista del sistema carcelario, llamada Angela Davis, y pensando en esto de que la comunicación y la educación pensada desde lo popular tiene la fuerza, y que el feminismo y los transfeminismos, los feminismos vienen a potenciar esa tensión también en nuestras tradiciones, porque la comunicación y la educación popular es algo que está vivo, ¿no? Se permite la flexibilidad de la disputa permanente. Angela Davis dice que los feminismos van mucho más allá de la igualdad de género e implica mucho más que solo el género. Debe incorporar una conciencia del capitalismo, del racismo, del colonialismo, de las poscolonialidades, de la capacidad y de más géneros de los que nos podemos imaginar, y más sexualidades que jamás pensaríamos podríamos nombrar. Y nos invita a evitar contradicciones y a ver, descubrir lo que tienen de productivo esas contradicciones. Así como también el feminismo insiste en métodos del pensamiento, en manera de pensar las cosas, en manera de mirar las cosas, y en acción, que esto también es para ustedes una invitación a la acción, que nos incite a pensar en conjunto sobre cosas que parecen estar separadas y a separar cosas que naturalmente pensamos que están juntas. Entonces, con esto, compañeras, compañeros, es una invitación a que ustedes en conjunto con nosotras, en conjunto con los materiales que le presenta esta formación, en conjunto ustedes en sus lugares, puedan desafiarse a pensar sobre eso, cuestionarse y dudar y desconfiar de lo que parece que es de una manera, y poder pensar nuevas asociaciones y nuevos métodos
para construir narrativas que son impensadas al momento. Así que es una invitación y vamos por el porvenir y por este presente de lucha. Gracias.